Estos son 9 datos curiosos de Tyler Durden. Quédate al final para una curiosidad que no sabías. Número 1. Encarnación del nihilismo en la era moderna. Tyler Durden, interpretado por Brad Pitt en El Club de la Pelea de 1999, se convirtió en el rostro del nihilismo del siglo XX. En una sociedad marcada por el consumismo extremo y la falta de propósitos claros, su personaje simboliza la negación del sistema establecido. Su presencia en pantalla introdujo una nueva manera de abordar el vacío emocional, la rebelión interna y la desilusión colectiva que definieron a una generación desencantada a finales de los 90. Número 2. Una vía radical hacia una identidad distinta. Tyler se presenta como una especie de guía para quienes buscan liberarse de la rutina impuesta por la vida moderna. Representa la posibilidad de reinventarse, desafiando las normas y estructuras sociales. Su papel sugiere que encontrar un yo genuino puede implicar rechazar el camino tradicional, incluso si eso significa adentrarse en terrenos oscuros y moralmente ambiguos. Número 3. El ascenso del estereotipo del macho alfa. Con su actitud segura, físico imponente y carisma arrollador, Tyler encarna al arquetipo del hombre alfa, que muchos comenzaron a emular, supuesto hombre alfa. Aunque su comportamiento no se propone como ideal, su figura se convirtió en un referente del liderazgo masculino para una audiencia que anhelaba romper sus propias limitaciones. Así, ayudó a consolidar la figura del varón dominante en la cultura pop de la época. Número 4. Crítica feroz al materialismo y el estilo de vida superficial. Una de las esencias del discurso de Tyler es la confrontación directa con el consumismo. Frases como compramos cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para impresionar a personas que no nos importan. Eso caló hondo. Su rechazo a la acumulación de bienes y a la falsa felicidad, vendida por la publicidad, generó una reflexión masiva sobre las prioridades modernas. Número 5. ¿Sabías que El Club de la Pelea se convirtió en un clásico del cine a pesar de su fracaso inicial? Aunque al principio no fue bien recibida ni por la crítica ni por la taquilla, El Club de la Pelea terminó transformándose en una película de culto, con una influencia notable. Hoy es considerada una obra fundamental del cine moderno, analizada en aulas universitarias y reconocida por el impacto de su narrativa y personajes en el pensamiento contemporáneo. Número 6. La violencia como forma de renacimiento personal. La película introdujo la idea de que el dolor físico puede ser un medio para reconectar con la vida. Las peleas clandestinas se mostraban como una respuesta al letargo emocional que afectaba a muchos hombres. Golpe a golpe, los personajes descubrían emociones reprimidas y un sentido de libertad que no encontraban en la comodidad de la vida moderna. Número 7. Filosofía de vida desde la autodestrucción. A pesar de sus métodos extremos, Tyler impulsa al protagonista hacia una transformación interior. Su visión radical lo convierte en un catalizador para replantearse el sentido de la existencia, despojándose de lo superficial para encontrar una forma cruda pero auténtica de libertad. Su mensaje filosófico continúa siendo debatido por quienes buscan darle un significado más profundo a su vida. Número 8. Frases inmortales que trascendieron la pantalla. Las líneas de Tyler Durden se convirtieron en verdaderos lemas culturales. Desde la icónica "La primera regla del Club de la Pelea es no hablar del Club de la Pelea", hasta reflexiones como "eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer". Sus palabras pasaron de los guiones a las camisetas, libros, redes sociales y debates filosóficos, consolidándolo como un personaje de culto. Número 9. Dato curioso. Tyler Durden es solo una proyección mental. Uno de los giros más impactantes de la historia es descubrir que Tyler no existe como individuo real, sino como una manifestación del trastorno mental del protagonista. Este detalle lo convierte en un símbolo poderoso del conflicto interno que muchas personas se enfrentan entre su yo reprimido y su deseo de liberación. Esta dualidad elevó al personaje a una figura compleja que representa las batallas invisibles dentro de cada ser humano.